Saludos, soy Dark, bienvenidos a The Dark Reviews. Vamos con el análisis de esta paradójica figura no oficial de bloques de construcción de Spider-Man. ¿Y por qué digo que es paradójica? Ok, en primer lugar, sí existe una versión oficial de Iron Spider o Spider-Man utilizando el traje de Iron Spider. Sin embargo, el diseño no es exactamente igual. Y la paradoja, ¿dónde se encuentra? Van a decir, bueno, Dark, ¿dónde está la paradoja? Bueno, la paradoja está en que este diseño por parte de Lego de manera oficial existe, pero no de manera física, puesto que este diseño corresponde a Spider-Man de la Tierra 13122, que de hecho es la Tierra donde se sitúan los videojuegos de Marvel de Lego. Por lo tanto, es un diseño de Lego, pero no existe de manera oficial en Lego. Sí hay figura oficial de Iron Spider de Lego, y no me refiero a la versión del MCU, también está la de los cómics, pero el diseño de la araña, inclusive los ojos, los apéndices extra o estas patas de araña que le salen de la espalda son completamente diferentes. O bueno, no completamente diferentes, al final es el mismo traje, pero sí hay diferencias. Sin embargo, este traje es exactamente igual al que aparece en los videojuegos de Marvel de Lego. Por eso es paradójico, porque al final es un diseño de Lego, pero no existe una figura oficial por parte de Lego con exactamente este diseño, pero sí la tenemos aquí en bootleg o en su versión no oficial. Y bueno, después de este pequeño breviario, vamos a separar los diferentes elementos que componen esta bastante sencilla figura, debo decir, y realizamos nuestro análisis. Comenzamos, como ya es costumbre aquí en el canal, por la placa. Vamos a tener una placa de 4x4, puntos de inserción cargados ligeramente hacia uno de los extremos, según hacia donde tengamos orientada la placa. Y esto nos va a servir tanto para equilibrar la figura como para exhibirla. Voy a ser honesto y nunca he intentado equilibrar esta figura sin la base, pero bueno, rápidamente aquí podemos averiguar que de hecho sí se mantiene en pie. Por lo tanto, la base nos sirve más para exhibir la figura que para equilibrarla. Respecto a la minifigura, ¿qué podemos decir? Ok, vamos a empezar ahora por la minifigura como tal, con la estructura base. Vamos a retirar la cabeza. Y podemos ver que de hecho solamente vamos a tener impresiones tanto en la parte frontal como en la parte trasera del torso, mientras que el resto de elementos, tanto las piernas, tanto la pieza pélvica, esta T que sabemos une piernas con torso, y los brazos van a ser completamente rojos sin ninguna aplicación de pigmento, y vamos a tener las clásicas manos de pinza en color dorado coincidiendo con los guantes del personaje. De hecho, siendo un poco más estrictos, bueno, si quisiéramos que la figura fuese más detallada, aunque claro, tiene todo el estilo de Lego y de hecho el diseño es de Lego, aunque no exista de manera física en una figura, también debería de tener las botas doradas, pero bueno, ni siquiera la versión de los videojuegos las tiene. Respecto a las impresiones que tenemos en el torso, me agrada que tengamos pigmento rojo para resaltar algunos elementos de la armadura, sobre todo la propia musculatura de Peter, que la armadura la emula mientras él la está portando, y tenemos dos tonalidades de dorado. Si bien no son demasiado pronunciadas o el color no es demasiado saturado, se alcanza a distinguir a la perfección, y tenemos también todos los elementos de toda la simbología de Peter, en particular de la araña, bueno, de los diferentes Spider-Man a lo largo del multiverso, sin importar si es o no Peter Parker. Tenemos bien definido tanto el cefalotórax, abdomen, los cuatro pares de patas, y me agrada que de hecho si vemos la figura un poco a contraluz, o bueno, no a contraluz, mejor dicho, con cierto ángulo, podemos alcanzar a percibir también cierta musculatura definida aquí en bajo relieve, lo cual me agrada, le da un poco más de valor de exhibición a esta figura que, insisto, paradójicamente es un diseño de Lego que no existe como tal de manera oficial con Lego. Para la parte trasera vamos a tener también pigmento rojo, el cual va a estar resaltando un poco la musculatura de Peter, y también tenemos en color dorado no solamente 4 de las patas de la araña, las que rodean todo el torso de Peter en el traje o en la armadura de Iron Spider, sino también tenemos este pequeño añadido o este dispositivo donde se guardan los apéndices extra, que también hay varias versiones del traje donde únicamente saca 3 patas. Podemos ver aquí que tiene únicamente tres salientes, pero en la mayoría de ellos, en la mayoría de las versiones del traje de Iron Spider, casi siempre va a tener 4, que son de hecho los 4 apéndices que tenemos nosotros como accesorio para el cuello del personaje, que bueno, termina
quedando ceñido a la espalda. Para la cabeza, es una cabeza bastante sencilla. Vamos a tener solo 2 impresiones de los ojos, siguiendo el mismo diseño que tenemos para las patas o el mismo patrón, es decir, vamos a tener 2 tonalidades de dorado, un poco más saturado o un poco más brillante en la parte central, mientras que los contornos pues son un poco más opacos, lo cual ayuda también a darle un poco de volumen a la impresión. En la parte trasera, bueno, más que obvio que no íbamos a tener nada, puesto que no tenemos ningún tipo de cubierta aquí para la cabeza, es directamente la está tratando de simular que es la capucha de Spider-Man, por lo tanto pues no tendría mucho sentido tener un rostro alternativo. Y vamos ahora con el accesorio, el cual se va a componer de 6 piezas. Vamos a tener 4 apéndices, que los vamos a separar. Los 4 son exactamente iguales entre sí, los tenemos en color dorado, no hay aquí ninguna aplicación de pigmento y están diseñados tal cual si fuesen los apéndices, las extremidades de un arácnido, pero me agrada este toque un tanto robótico que le da el hecho que tenga ciertos espacios entre cada una de las falanges y también que esté bastante bien definido en la articulación. Este es un diseño propio de Lego y no es exclusivo de Spider-Man, pero creo que fue una muy buena reutilización en esta pieza, además de que también en los videojuegos utiliza este tipo de apéndices, a diferencia de la figura oficial, que son completamente diferentes. Pero bueno, las otras 2 piezas, en cuanto a la que se va a sujetar al cuello, vamos a tener una escuadra angulada con solamente un punto de anclaje y un punto de inserción o un pequeño hueco para el cuello de la minifigura, el cual vamos a insertar. Y para la parte trasera, pues vamos a tener esta pieza semicúbica, porque es ligeramente más larga en su altura, que va a tener 5 puntos de inserción con el espacio para un perno, para un pequeño bastoncillo, y va a tener uno cuadrado. Y de hecho, de este punto de inserción cuadrado es donde nosotros vamos a anclarla. Vamos a anclar la pieza junto con la escuadra que tenemos para el cuello. Y después de esto, pues ya estaríamos colocando la cabeza del personaje y cada una de las patas como nosotros querramos hacerlo, que tampoco es que tengamos demasiadas opciones. Sí, por el tipo de anclaje se forma una articulación rotativa en cada una de las patas, de los apéndices, extremidades adicionales, como le quieran decir, pero no es que nos permita, pues tiene buen rango de movimiento, pero tampoco tiene demasiadas opciones para posar la figura, puesto que ya está predefinida la posición de cada una de estas extremidades adicionales. Aún así me parece que es una buena figura, creo que es incluso un buen añadido a la colección, porque tenemos aquí una representación oficial de Lego en una figura que, pues incluso puedo decir, ya no paradójicamente, sino desafortunadamente, no existe de manera oficial en Lego, lo cual es extraño. Ya deberían de haber sacado esta variante, puesto que es la variante de los videojuegos, y estoy seguro que los coleccionistas más acérrimos de Lego pues adorarían tener esta figura de manera oficial existente en su colección. Pero mientras tanto tenemos este bootleg que me parece cumple a la perfección la función de completar la colección y de adornar nuestros estantes pues con otra versión de Spider-Man. Y bueno, hasta aquí el análisis de esta minifigura. Espero que les haya gustado. Ya saben lo de siempre, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Una vez más, si esto les gustó, dejen su like. En la parte de abajo links de apoyo alternativo como PayPal y Ko-fi. Sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde o noche. Yo soy Dark, esto fue The Dark Reviews y si amanezco vivo, nos vemos en la próxima. Chao.